Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo una historia que espero que disfruten. Se llama El libro maldito. Solía escribir historias de terror. Bueno, en realidad, eso no es del todo exacto. Escribí historias horribles, pulposas, increíblemente espantosas que solo individuos tan depravados como yo disfrutarían leyendo. Imagina los pecados más grandes que podrías cometer, algo tan contrario a tu propia naturaleza que pareciera una abominación desde el principio. Imagina lo que nunca podrías hacerle ni siquiera a tu peor enemigo más odiado, y tendrías una idea del tipo de porquería que llegué a escribir. Mi trabajo ha sido prohibido en todos los mundos donde prohíben libros de este tipo, y ciertos organismos gubernamentales me han aconsejado cortésmente que evite publicar mi trabajo en varios planetas que no admiten libros de este género. Así que, imagínense mi sorpresa cuando un representante del gobierno, nada menos que de la Oficina de Asuntos Espaciales Extranjeras, llegó a mi puerta con una petición. En términos muy claros, me pidió que inventara la historia alternativa más horrible que pudiera imaginar para nuestro planeta, algo tan sublimemente horrible que provocaría pesadillas en los criminales más empedernidos. La única condición era que, al final, tenía que coincidir más o menos con cómo se ha desarrollado nuestra civilización en la época moderna. Bueno, eso me pareció bien. Le pregunté hasta qué punto tenía que ser creíble. En realidad, se puso pálido, aunque en ese momento no supe por qué, y me dijo que no necesitaba ser creíble en lo absoluto. De hecho, cuanto más extravagante y aparentemente imposible fuera, mucho mejor. Luego me ofreció un cheque muy grande y me dijo dónde podía enviar el guión y se fue. Bueno, ¿quién era yo para rechazar una petición tan interesante? O en todo caso, el dinero. Encendí mi pizarra y comencé a escribir. Realmente me dejé llevar. Incluso incluí algunas escenas que me provocarían pesadillas a mí, al menos en ese momento. Una semana después, tenía un primer borrador que tocaba prácticamente todos los acontecimientos mundiales importantes que podía recordar de las lecciones de historia, pero con los giros, vueltas y horrores más oscuros imaginables. Envié el texto y lo rechazaron al día siguiente. Me dijeron que era demasiado suave, que no había suficiente horror ni violencia sin sentido. Bueno, en ese momento empecé a tomarme las cosas en serio. Después de todo, esto era prácticamente una afrenta a mi integridad profesional. Retiré el guión, lo modifiqué considerablemente y lo volví a enviar. Una vez más, lo devolvieron con importantes revisiones. Dijeron que la dirección estaba correcta, pero que todavía era demasiado suave, los personajes eran demasiado comprensibles, la violencia demasiado sosegada, los temas generales demasiado positivos. Al principio, no lo podía creer. Para mí, este era uno de mis trabajos más escandalosos, pero seguí adelante. Pasaron semanas hasta que por fin me desperté una tarde y vi al mismo representante del gobierno en mi puerta. Al parecer, yo todavía no lo entendía. Quería mostrarme algo que me hiciera ver exactamente a qué debía aspirar. Me llevó a lo que parecía un búnker anexo a una estación de alta seguridad en algún lugar del que no me permitieron hablar. Pasamos por una miríada de controles, escaneos y más. En su mayoría, parecían preocupados por si yo pudiera llevar algún tipo de dispositivo de grabación o alguna forma de copiar o transmitir datos. Convencidos de que no era así, me llevaron a una habitación con un solo libro sobre la mesa, rodeado de más seguridad de lo que había visto en algunos bancos. Me dieron un balde vacío y una jarra de agua y se fueron. En menos de 10 minutos descubrí para qué servía el balde. Una hora después ya le había encontrado al menos 2 usos más. Finalmente me sacaron, delirando, enfermo y en medio de un ataque de pánico. Estaban impresionados. Al parecer, había leído más de esa maldita cosa en una sola sentada de lo que la mayoría de las personas podrían soportar saber. Me dieron algo de tiempo para limpiar todo, pero incluso entonces supe que lo que había leído se quedaría conmigo por el resto de mi vida. Ni siquiera saber que solo era ficción lo haría más fácil. El solo hecho de saber que una mente allá afuera podía concebir tal locura era suficiente. Cuando estuve listo, me llevaron a otra habitación. Mi supervisor, el tipo de la Oficina de Asuntos de Especies Extranjeras, se sentó frente a mí y empezó a hablar.
Empezó a hablar de una nueva especie que habían descubierto y me explicó que ellos eran los responsables del libro. Bueno, dije que esa especie tenía una imaginación bastante loca. Tal vez no sería mejor dejarlos donde están. Eso no era una opción, me explicaron. Todavía no habían sido contactados, pero recientemente habían descubierto la partícula de Quinton y por lo tanto probablemente descubrirían la tecnología FTL dentro de una generación. Bueno, dije, no dejen que publiquen más libros y ya. Allí estaba yo, víctima de la censura, promoviendo lo mismo para un colega autor, pero para ser honesto, me costaba mucho considerar a quien vomitó esa basura como colega. Era lo más horrendo que había leído en mi vida. Muertes por millones, miles de millones incluso, energía nuclear convertida en armas, utilizada dentro de su propia atmósfera, en ciudades pobladas. El libro describía una especie que inventó los coches antes de inventar ordenadores que pudieran conducirlos de forma segura. Diablos, habían inventado los viajes aéreos antes de inventar los malditos paracaídas. Tuve que consultar el apéndice del maldito libro para averiguar qué eran siquiera conceptos como violación, incesto, asesinatos en masa y genocidio. Dios mío, genocidio. Yo era un aficionado. Este autor estaba en una liga completamente diferente y era bienvenido a quedarse allí solo. ¿Por qué demonios me obligaron a intentar igualar esta basura en primer lugar? Pregunté. ¿Qué era esto? ¿Una especie de concurso literario entre especies? Fue entonces cuando me lo dijeron. El libro no era una obra de ficción. A pesar de la incredulidad de todos los seres que lo habían estudiado, la maldita cosa era de hecho la historia real de una especie real. Y esta raza, estos malditos monstruos, estaban a punto de salir de su propio sistema y empezar a vagar por sistemas estelares habitables o civilizados. Y todo el asunto era francamente ridículo. Hacerme escribir una alternativa horrible a nuestra propia historia era parte de algún gran plan de primer contacto que el conclave había urdido. Me hicieron escribirlo porque iban a presentárselo a esta especie como si fuera nuestra historia real, con la esperanza de que lo creyeran y pensaran que estaban tratando con una especie capaz del mismo tipo de mierda que ellos. Todo esto porque según pensaban que si supieran lo cobardes que éramos en comparación, seríamos el siguiente genocidio que intentarían. En realidad, ya tenían una palabra para ello: genocidio, la eliminación de una raza alienígena inteligente. Estos malditos cabrones ni siquiera habían conocido a una raza extraterrestre y ya tenían el vocabulario necesario para matar a cada uno de nosotros. Cosas como esa realmente ponen en perspectiva los errores de nuestra propia especie. ¿Qué significaba un lunático infame que, accidentalmente, empujó a dos personas a su muerte mientras huía de un incidente por un cambio incorrecto? Si lo comparamos con la existencia de algo como el gas nervioso, esta comparación en particular estaba fresca en mi mente, ya que el servicio conmemorativo del centenario de la masacre de Vonnegut había sido solo el mes anterior. De todos modos, me fui de ese búnker. De ninguna manera iba a involucrarme en ese plan loco, y de ninguna manera iba a funcionar en primer lugar. Una especie como esa olería la falsificación a una milla de distancia, y luego, probablemente, se comerían a quien se las presentara. No puedo creer que haya escrito eso. Una línea sobre un ser sintiente que se come a otro. Podría haber sacado un libro entero de eso, cuando aún estaba escribiendo. ¿Sabes que tienen una palabra para comerse a un miembro de su propia especie? La llaman canibalismo. Al parecer, era lo suficientemente común como para que necesitara su propia palabra. Lo siento, pero si no querías saberlo, deberías haber dejado de leer un párrafo atrás. Como dije, yo solía escribir sobre terror. Después de este incidente, empaqué todo lo que tenía, que no era mucho, y me fui corriendo al otro lado de la galaxia. Tal como yo lo veo, es solo cuestión de tiempo hasta que esos cabrones salgan, y no veo que ningún plan que implique decirles que podemos estar a su altura de locura dé resultado. Así que, huí. Y tú también deberías de hacerlo. Ah, y un último consejo. Si alguien te da un libro llamado Breve Historia de la Tierra, no lo leas.
Pasarás el resto de tu vida buscando humanos en cada maldita esquina. Muchas gracias a todos los renacuajos por formar parte de esta familia. Me ayudan a seguirles trayendo más contenido prácticamente todos los días. Si tú también quieres volverte un renacuajo, no dudes en volverte miembro del canal. Te dejo el enlace en la descripción. Como mención honorífica, le damos la bienvenida a Diego Armando y a Chua Wandigo por volverse parte de esta familia de renacuajos. ¿Y ustedes qué creen que pasaría si una raza alienígena de verdad descubriera toda nuestra historia con todo su horror y locura? ¿Nos verían como una amenaza o como una especie condenada? Dejen su opinión en los comentarios, me encantaría de verdad leerla. Y si esta historia les ha gustado, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. El próximo viaje podría ser más cercano de lo que se imaginan. Nos vemos en el próximo video, o tal vez no. Bye.